noches, hermanos. Quiero decirle que los quiero a todos como hermanos en Cristo, los amo a todos, porque también va a venir a referencia de lo que vamos a leer en esta noche. Pero a veces uno lo sabe y no lo dice, y es bueno que se lo digan. Los matrimonios se lo tendrían que decir todos los días, aunque sea una vez al día. El amor que nos tenemos unos a otros. Bueno, vamos a entrar en tema en Gálatas 5, del 14 al 18. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El último, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, volvemos de vuelta al primer versículo. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una palabra que Pablo repite, la habíamos escuchado primeramente por nuestro Señor Jesús. Ahora vamos a leer los versículos. Queremos aclarar que solamente el prójimo no es el que tenemos solamente más cercano, sino el que compartimos todos los días, con los que estamos en la iglesia, con los que son nuestros hermanos en Cristo, con todos aquellos que nos relacionamos, son nuestro prójimo. Vamos a leer en Mateo 22, 37 al 39, lo que Jesús dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. El primero y gran mandamiento, dice. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren qué importancia que tiene esto al ponerlo casi a la misma altura que el primer mandamiento. No podemos amar a Dios si no amamos a nuestro semejante, si no amamos a aquel al que tenemos al lado. Este dicho de amarás a tu prójimo como a ti mismo resume todas las leyes. No se puede amar al Señor si primero no amamos a nuestro prójimo. No nos podemos llegar a Dios si no estamos amando a nuestro hermano que lo vemos. ¿Cómo vamos a amar al Señor? Dice que no lo estamos viendo. Primeramente tenemos que amar a nuestro hermano. Pero ¿cómo se logra esto? Porque si vemos personas comunes, no hay amor en ellos, al contrario, se traicionan, van buscando su propio egoísmo. Es que el cristiano tiene algo muy diferente, tiene el Espíritu Santo, que es el que hace cambiar su persona. Somos como personas nacidas de nuevo, las cuales tenemos una nueva naturaleza, y entre esa naturaleza está el amor sobre todas las cosas. El Señor Jesús, que siempre se pone como ejemplo a todo lo que en la Biblia está, Él nos amó de tal manera que se entregó por nosotros mismos. Y fíjense, después de haberlo golpeado, crucificado y pasado por un montón de cosas que Él no merecía, porque Él no tenía pecado, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Mirando a la humanidad, mirando a nosotros mismos. El Señor, cuando estuvo crucificado ahí, ¿qué hizo?
uno de los ladrones, el cual se arrepintió y dijo que el Señor Jesús no merecía pasar por todo eso, ¿qué le dijo? Vas a estar conmigo en el cielo. ¿Qué increíble. El Señor Jesús perdonó hasta el último momento. Y a veces eso nos pone a nosotros a pensar en que a veces estamos en la reunión y por ahí nos levantamos, uno nos pisa y ya, ay, que no lo perdono más porque tenía taco alto, no sé. Poca cosa a veces nosotros no soportamos. Siguiendo adelante el 15, es una contraposición con todo esto. La iglesia de Gálatas estaba pasando por un terrible momento en el cual dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Esto es la contraposición del versículo anterior. Mientras que la iglesia nos tenemos que ayudar unos a otros, comprometernos, apoyarnos, amarnos, en esta iglesia dice que se mordían y se comían unos a otros. La idea, para que ustedes tengan la imagen, es esta. Dos fieras silvestres que se atacan entre sí y van a luchar hasta matarse. No van a tener piedad unos a otros. ¿Por qué? Porque siguen su propia naturaleza. El león no se va a dejar vencer tanto así como el oso. Esta es la imagen que se refleja. Y esta es la destrucción que les iba a venir. Dice que de tal manera se iban a atacar entre ellos, algunos tratando de defender la ley, siendo unos más legalistas que el otro y viendo la paja del ojo ajeno, o tratando de fijarse, bueno, ¿por qué hace tal persona esto? Envidiando. Todo eso los iba a llevar a la perdición. Dice que se iban a consumir unos con otros. Un gran conflicto, una gran lucha en esa iglesia, en la cual nadie iba a salir ganando, al contrario, todos iban a salir perdiendo. Vamos a ver un poco avanzando. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuánto podremos sacar de estos versículos? Primero que todo, los que hemos nacido de nuevo tenemos que andar en el espíritu y resistir los deseos de la carne. Son dos caminos por separado. Uno es lo de la carne y el otro el espiritual, que conviven en el cristiano para tomar decisiones. Todo aquel que es nacido de nuevo, no por eso deja tener su parte carnal, la cual lucha en sí mismo. Ya lo vamos a ir un poco desglosando a esto. Supónganse cuando a veces vamos de campamento y llevamos la soga, cada uno tira de un lado y del otro para ganar, hagamos de cuenta que esos son los deseos de la carne y los deseos del espíritu. ¿Quién se va a dejar vencer? Aquel que alimentemos más. Si estamos en el espíritu, va a ganar el espíritu. Si nos dejamos vencer por los deseos de la carne y nos llevamos a lo que nosotros queremos, bueno, ganará la carne. Dice, pero que estos dos son opuestos entre sí. Vamos a ver un pequeño esquemita que hice. La vida espiritual del creyente. ¿Por qué digo la vida espiritual del creyente? Porque el que no es creyente no tiene lucha. Solamente responde a los deseos de la carne y hace lo que se le viene en gana. Satisface sus deseos carnales. Si él tiene su debilidad por las cosas sexuales, y no lo va a pensar dos veces, se va a ir para ese lado. En cambio,
los que hemos creído en Cristo, tenemos una vida espiritual y andamos en el Espíritu, aunque también tenemos una parte a vencer, que es la carnal. Andar en el Espíritu, y hice algunos puntos que se me ocurrieron así, es permanecer en comunión, perseverar en la palabra, en la doctrina, en la oración, en la lectura. El segundo punto es andar como Él anduvo en nuestra vida cotidiana, dejarse guiar por el Espíritu Santo, cuando tenemos que tomar decisiones. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Usted no lo ha pensado? Tengo que tomar tal decisión. ¿Cuál será la correcta en el Espíritu? Matar al viejo hombre. Esto no es una cosa fácil muchas veces, pero es una cosa progresiva, tiene que ser en el creyente. No satisfacer los deseos de la carne, no dejarnos vencer por los deseos carnales. Por el otro lado, andar en la carne también es vivir bajo la ley. Ser esclavo de la ley hemos aprendido hasta ahora en estos capítulos anteriores. Cuando queremos ser puntillosos en seguir la ley, en olvidarnos en que tenemos que vivir en el Espíritu y no en la ley, aunque la ley es buena en cierta parte, pero no es lo que Dios quiere. Quiere que vivamos espiritualmente. Eso nos somete. Que el yo no sea el centro de nuestras vidas, no dejar que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Entonces, primero estoy yo y después, la parte espiritual la dejamos para sábado y domingo. No tiene que ser así. Es durante toda la semana. Y por supuesto, el que es carnal satisface los deseos de la carne. Entonces vemos que son dos caminos a seguir muy separados. Desde el momento que nosotros llegamos a esa intersección, tomamos la decisión de seguir a Cristo, el camino espiritual es el que tenemos que seguir. Son deseos opuestos los que tenemos, y esto lo vamos a ver en los versículos que siguen adelante, los deseos de la carne o las obras de la carne, y ahí numeramos muchos frutos, la mentira, las vanidades, la pereza, muchas cosas. En cuanto a los deseos del Espíritu, son otros los cuales tenemos que satisfacer. El primero de todos es el amor, paz, benignidad. Hay una lista muy larga que tal vez no abarque en todo esto, pero lo vamos a ver en los versículos que vienen. Entonces nosotros tenemos las dos naturalezas y luchamos continuamente con esto. Según a quien alimentemos más, vamos a estar más o menos fuertes en el Espíritu. Dice, para que no hagáis lo que quisierais. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Entonces no hacemos lo que nosotros queremos. Antes de llegar al último versículo, quería un versículo que yo no sé, es Romanos 7. ¿Quieren acompañar? ¿Cuál aclara? El 25. Es muy interesante como lo describe acá. Dice el 17, Romanos 7, 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero,
sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La verdad es un versículo como para un psicólogo. Hay una lucha interna, la cual no se ve, que es espiritual, mucho más feroz que la que veíamos de las bestias. ¿Quién se puede dominar a sí mismo? ¿Quién puede controlar su pensamiento si primeramente no está Cristo en nosotros? Parece casi imposible vencer al pecado muchas veces, pero si estamos afirmados en Cristo, seguramente lo podemos hacer. El último versículo es el que resume todo lo que estábamos viendo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. La ley nos condena, nos lleva a la muerte, como lo hemos estado viendo hasta ahora. Pero hay una cosa, si somos guiados, y esa palabra es la que cambia todo, guiados por el Espíritu. Tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos manejar por el Espíritu Santo. Si no, vamos a perder en la batalla. Vemos un versículo más también en Romanos 8, 3, 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ojalá que sea así, que andemos todos conforme al Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía. Gracias, hermanos.